El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fausto Pretelín. Esto es Globaliqué, como todas las semanas, nuevos capítulos. El 20 de agosto es este domingo. ¿Qué pasó? Hubo en Guatemala la segunda vuelta electoral presidencial. Y sin lugar a dudas, lo que sucede en Guatemala es importante para México. Es importante porque son nuestros vecinos, porque tenemos lazos históricos. Y creo que injustamente a veces volteamos hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero no miramos y no conocemos a profundidad lo que sucede en el sur, en este caso en Guatemala. En este capítulo le agradezco a Alex Fernando Rojas, periodista del periódico Prensa Libre, allá en Guatemala, que esté con nosotros aquí en Globaliqué. Hola Alex Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fausto. Buenos días a todos allí, y es un gusto poder compartir las impresiones que tenemos a apenas 4 días de que hayan sucedido las elecciones en segunda vuelta para presidente aquí en Guatemala. Exacto. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, Alex, sería: Bernardo Arévalo sorprendió porque yo, revisando las encuestas en la primera vuelta electoral, pues estaba lejos, estaba no sé si en séptimo, octavo lugar, y de repente da un salto cuántico, queda en segundo lugar en la primera vuelta. Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, ganó la primera vuelta, pero la segunda vuelta ya fue abrumadoramente la ventaja a favor de Bernardo Arévalo. ¿Quién es Bernardo Arévalo, Alex? ¿Por qué ese salto en las encuestas? Bueno, ¿qué tal? Hasta este momento, pues, las especulaciones que se tienen después de revisar los números, las encuestas, lo que sabemos del fenómeno de Bernardo Arévalo y Movimiento Semilla. Voy a empezar con los hechos y luego te trataré de explicar cómo es que lo hemos entendido acá en Guatemala. De acuerdo. En los hechos, nosotros, Prensa Libre, por ejemplo, publicamos el 2 de mayo del 2023, o sea, estábamos empezando estábamos en mitad de la campaña electoral. Publicamos una encuesta donde los que encabezaban la preferencia de intención de voto era un candidato outsider, un candidato emergente, un candidato que no venía de nada político, un empresario que se llama Carlos Pineda, y él encabezaba con el 23% de intención de voto las encuestas. Estamos hablando de mayo. Le seguía Sandra Torres, que fue la candidata que finalmente pasó a segunda vuelta, una candidata que en su tercer periodo tercera ocasión intentaba llegar a la presidencia con un partido primero de corte socialdemócrata y se fue transformando hasta llegar a ser lo que en esta contienda que fue un partido conservador. Edmund Mulet, Suri Ríos, Manuel Conde. Ahí te estoy hablando de 5 personas. De estas 5, el último era el candidato oficial, el que estaba en el quinto lugar, Manuel Conde. Y en la cola, y cuando digo la cola es a partir del sexto para abajo, venían candidatos que no superaban ni siquiera el 4% de intención de voto. Uh-huh. Bernardo Arévalo allí estaba posicionado con menos del 1% de intención de voto en la encuesta que nosotros sacamos. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Después de esta encuesta de mayo, aquí hemos estado en Guatemala en un proceso de judicialización de problemas que vienen desde cortes ideológicos hasta la cooptación política que ha habido en muchas de las instancias aquí en Guatemala, y sacan a Carlos Pineda de la contienda electoral, lo desinscriben, por llamarlo de alguna manera, porque ya está inscrito. Uh-huh. Eso vuelve a alterar el mapa y el tablero electoral, y así es como empieza a competir, y entran diferentes actores a competir por ese 23% de intención de voto que estaba dejando Carlos Pineda. ¿Qué pasa? Llegamos a los resultados de la primera vuelta electoral, y lo que sucede y la sorpresa que da Semilla es porque
ahí es donde ya entro yo en los hechos a tratar de interpretar un poco lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que ese 23% que estaba dándole el voto a Carlos Pineda era porque lo habían identificado que él era fuera del círculo político tradicional. Cuando lo quitan a él, esos votos no se van a los políticos tradicionales porque ese voto era rechazo para todos ellos. Claro. Entonces empiezan a buscar, esto como te digo, estoy hilando fino tal vez, pero sí, empiezan a buscar quién de la oferta electoral está más alejado de los políticos tradicionales. Movimiento Semilla vienen haciendo del 2015 unas gestas que hubo de manifestaciones ciudadanas cuando se logró que el presidente Otto Pérez Molina renunciara a su cargo porque estaba señalado de casos de corrupción, de hecho ya está condenado en uno. Ahí se forma la intención de hacer un partido político con esta gente, y del 2015 para acá han venido muy tímidamente creciendo, pero en una forma paralela hacia la política tradicional. Entonces se nos hace lógico que ese 23% de intención de voto que pierde Carlos Pineda porque lo sacan, lo que hace la gente es buscar a alguien que esté también alejado de la política tradicional y encuentran en Movimiento Semilla. No te digo tal vez Bernardo Arévalo, te digo al Movimiento Semilla, ese partido político, lo encuentran que ha sido un partido muy modesto, muy conservador, incluso en su campaña en ese momento, no figura en encuestas porque no tiene dinero para hacer publicidad tradicional, y empiezan a encontrar en ellos una identificación de una oferta de oposición de una vez contraria en 180 grados hacia las ofertas que estaban encabezando los votos. Ese creo que fue el primer detonante para que eligieran a Semilla y que pasara a Semilla a segunda vuelta. En segunda vuelta yo creo que ahí es más fácil explicarlo, porque en segunda vuelta era la candidata tradicional, que lleva 3 veces intentando ser presidenta, ya fue primera dama con el gobierno de Álvaro Colón en el 2008-2012. Ella representa toda esa política tradicional y entonces creo que ahí estuvo más fácil esa decisión. Si partimos de esta hipótesis que te cuento, la gente quería a alguien que no fuera lo mismo, y entonces ahí fue donde ya empezaron, incluso días después de la primera vuelta electoral, que fue el 25 de junio, comenzó una tendencia de búsquedas en internet. ¿Quién es Bernardo Arévalo? Porque la gente votó por el símbolo del partido y después quisieron saber, bueno, ¿y quién es el candidato que tienen? Y se fueron dando sorpresas, porque es un académico, es una persona, hijo de un presidente acá de Guatemala, que fue muy querido en su tiempo, en los años 50, y entonces encontraron una sorpresa de que el tipo estaba muy preparado y que tenía una oferta y que tenía un cuadro académico que le estaba acompañando. Y yo creo que ahí fue más fácil, y en esos 2 meses de segunda vuelta, la gente lo que hizo fue convencerse más y consolidar ese voto que le había dado de rechazo a la política tradicional. Claro. Es interesante lo que cuentas en este salto precisamente que da Bernardo Arévalo de la primera en la primera vuelta, justo cuando pues empiezan las cancelaciones de algunas candidaturas. Yo recuerdo haber estado en Guatemala al final de Álvaro Colón, de su periodo, y Sandra Torres, me acuerdo que se divorció exprofeso para tomar la estafeta de su esposo y lanzarse a la candidatura presidencial, pero un juez pues sensato la bajó precisamente porque pues no se podía hacer ese tipo de trampas. ¿Existe toda esa mala imagen de Sandra Torres? Es decir, ¿no le ayuda desde la época de su esposo cuando era presidente? Sí, la respuesta sencilla es sí. Y lo ha demostrado los votantes cuando le han dicho que no, la han llevado 3 veces con esta última vez este año a competir por la presidencia, ganar la oportunidad de la segunda vuelta, 2 veces de hecho en primer lugar, o sea, ganó la primera vuelta electoral, pero por nuestra legislación tiene que ganar con el 50% de votos más 1, cosa que nunca ha sucedido, entonces tienen que irse a segunda vuelta. Pero esto que cuentas es, bueno, Sandra Torres, sí, el Tribunal Constitucional, el más alto en jerarquía en Guatemala, le dice a ella, porque llegó hasta ahí, y le dice a ella que ella estaba haciendo un fraude de ley porque se estaba divorciando, porque la Constitución prohibía que en ese grado de ley fuera ella candidata presidencial. Ella no participa en esas elecciones del 2011, pero sí regresa 4 años después, logra participar, y ahí son esas 3 veces consecutivas que ella ha participado. ¿Qué hace? ¿Cuál es el fenómeno Sandra Torres que te puedo decir? Ella tuvo
o ha tenido, para decirlo de una mejor forma, una estructura partidaria que fue bastante sólida, que hicieron y construyeron en el gobierno de Álvaro Colón entre 2008 y 2012, y esa estructura fue sostenida hasta ahora por un eje de programas sociales, de ayuda social. En el gobierno de Álvaro Colón bueno, ahí se instituyeron programas que hasta ahora siguen estando ahí, que son entrega de bolsas con víveres, entrega de remesas condicionadas, por ejemplo. Entonces ellos tenían y tuvieron una cimentación en una franja del país donde está la pobreza extrema, y ahí identificaron ellos sus fortalezas, ahí las siguieron trabajando, pero cada vez que Sandra Torres ha participado, cada 4 años cuando llega, lo ha intentado de diferente forma, y eso creo que la misma de diferente forma, pero un mismo modelo, y es: yo soy la salvadora de los pobres, y yo les voy a regalar dinero, yo les voy a resolver sus problemas. Ese cuadro asistencialista creo que ha venido cansando también a mucha gente, y es lo que le hace que al final, cuando en las segundas vueltas, el voto rural ya no le responde a ella tanto. ¿Y esto por qué? Porque en segunda vuelta ya no hay alcaldes, los gobiernos locales ya no están saliendo a votar porque ellos ya fueron electos. Entonces creo que ahí es donde ya pierde el impulso, porque la gente que está llegando por un voto asistencialista, por un voto, digamos, manipulado por la necesidad y la pobreza, ese voto ya no llega a la segunda vuelta electoral a votar, porque ellos ya votaron por su corporación municipal y el alcalde es el que les suple, por estar muy cercano en su gobierno, esas necesidades a estas comunidades rurales. Ahí es donde ella pierde fuerza, y es donde en 3 veces le ha ganado, sobre todo por el voto urbano, que el voto urbano sí castiga mucho a Sandra Torres por esa dinámica que ha traído desde que estaba en el gobierno de Álvaro Colón. Y ella se ha encargado también, ella estuvo en procesos de corrupción, estuvo detenida y guardando prisión 4 meses en el 2020. Entonces esto ha desgastado ya en las clases urbanas la imagen de Sandra Torres, y eso creo que es lo que primero pasa por la mente de cualquiera cuando quiere votar por ella en segunda vuelta. Claro. Estamos hablando con Alex Fernando Rojas, periodista del periódico Prensa Libre, que es el mejor periódico allá en Guatemala. Hay un tema también interesante, Alex, que es la judicialización de este periodo electoral. Tú lo mencionabas al inicio de este comentario. Recuerdo que Jimmy Morales, este cómico, pues pudo filtrarse, ¿no?, a las candidaturas gracias a que 1 o 2 de los candidatos en su momento fueron pues marginados precisamente por la justicia. Y llama la atención que ahora también sucedió. Es decir, en la primera vuelta tú mencionabas al candidato que estaba en primer lugar, a un empresario, y lo bajaron de la contienda. ¿Por qué la judicialización saca las uñas, si se permite la expresión, en un momento, pues, digamos, fundamental como es ya la primera vuelta electoral, y no mucho antes? Guatemala ha tenido, hemos un antes y un después, para explicarlo en 2 platos y de una manera sencilla. Hubo un antes y un después de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue una instancia del sistema de Naciones Unidas que era por llamarlo de alguna manera para que lo entendamos todos, era una oficina de una fiscalía paralela que era dirigida por gente extranjera para tratar de limpiar un poco los aparatos clandestinos que habían, las fuerzas oscuras y corruptas que estaban enquistadas en el Estado. Sí, así nació CICIG. Es la CICIG, exactamente. Y le abre la puerta a Portillo, ¿no? El presidente Portillo. Le abre la puerta, empiezan a negociar, sí, con Portillo empiezan las negociaciones en el Congreso finalmente, porque esto fue una decisión de Estado. Llega, se instala una comisión y empieza a madurar y empieza a cambiar leyes, y en la última etapa de las CICIG, la etapa que dirigió el colombiano Iván Velázquez, en esa etapa se materializa todo lo que la CICIG venía haciendo en la última década, que fue hacer un andamiaje de tener una ley contra el crimen organizado, por ejemplo,
de tener unas fiscalías especializadas, juzgados especializados para poder ejecutar órdenes y las investigaciones y consolidar las investigaciones que habían en contra de la corrupción y aparatos clandestinos que estaban enquistados en el Estado, como te decía. Entonces, esa CICIG empezó a generar frutos, y esa CICIG fue la que ya vino, y como era dirigida por gente extranjera, en paralelo con gente de Guatemala en la Fiscalía General, empezó a señalar y a tener conflictos porque señalaba jurídicamente a gente que ha tenido mucho poder político, incluso empresarial, económico empresarial en Guatemala. Eso no gustó, eso generó un cisma. En el 2015, incluso Otto Pérez Molina, que era nuestro presidente, renuncia porque estaba vinculado en un caso de corrupción que luego se volvió grandísimo, que empezó a conocerse como La Línea, pero de ahí se derivaron a otros como subcasos que habían allí. Pero también se metió con grupos, como te decía, empresariales que defraudaban al Estado, con grupos empresariales que habían financiado incluso en el gobierno, ya estoy hablando del 2016, que se dieron cuenta que Jimmy Morales, que fue el sucesor de Otto Pérez Molina en las elecciones democráticas que se hicieron en 2015, se dieron cuenta que había un grupo de empresarios que le había dado dinero a Jimmy Morales para su campaña y no lo habían reportado al Tribunal Electoral, y eso se constituía como delito. Entonces acusaron también a empresarios. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la CICIG empezó a mover estructuras del Estado que nunca habían sido tocadas. Eso provocó que antes del 2019, antes de que Jimmy Morales entregara el poder, no renovara el mandato de CICIG, porque pues había una decisión soberana de Guatemala, y dijo, no, muchas gracias, ya no quiero a esta comisión porque ha cometido abusos, y empieza una persecución mediática en contra de CICIG. Te cuento todo esto y qué tiene que ver con las elecciones, porque del 2019, que se va CICIG de acá, empieza una persecución, se van fiscales, se van jueces, que eran todas estas fiscalías y juzgados que te decía que estaban especializados y que ayudaban a ese trabajo que hacía CICIG. Empiezan a perseguir a fiscales, a jueces, a gente, a defensores de derechos humanos, incluso periodistas han salido de Guatemala a partir del 2019, 20 que entra Alejandro Yamatei. ¿Por qué? Porque se están recomponiendo las estructuras, si me doy a entender bien, es todo lo que la CICIG empezó a aislar, a quitarle espacios, a cortarle líneas de comunicación, a financiamiento que había ilícito. Todo eso empezó a cortarse, y en el 2019 se va a CICIG y ellos empiezan a querer volver a tener ese terreno que habían perdido. Ahí es donde nosotros creemos acá, la opinión pública, analistas, hay estudios que se han hecho, cómo se han cooptado diferentes espacios que habían sido sobre todo judiciales. Para decirles una muestra es, nosotros tendríamos que haber cambiado Corte Suprema de Justicia, que es nuestra máxima autoridad en el sector justicia, es la que nombra jueces, es la que ve todos los casos de antejuicios, es el tercer poder del Estado. Claro. Y teníamos que cambiar esa corte, que son 13 magistrados. La gran corte tenía que cambiarse en 2019, en octubre. Fausto, estamos ahorita en 2023 y esa corte no se ha cambiado, y los magistrados que fueron electos por 5 años van a cumplir el otro año 10 años de estar en el poder. Eso es como que siempre lo decimos como un ejemplo, la gente no entiende muy bien, pero es como que el presidente Alejandro Yamatei cumpliera 2 periodos porque no quieren que hayan elecciones. Eso ha pasado con una corte, y la corte que está ahorita es una corte que para muchos es una corte ilegal porque ya está rebasando en funciones 4 años, pero esta corte ha sido afín, y entonces ahí empieza esa cooptación, porque luego vino elección de fiscal general y vuelven a elegir a la fiscal general que está ayudando a estas cortes, y eligen corte de constitucionalidad, el máximo tribunal de constitucional del país, y lo eligen también afín a estas cortes y al sistema corrupto que ha querido volverse a recomponer. Esa cooptación de la que te estoy hablando es la que, cuando amenazaba a un outsider, amenazó en mayo, como te contaba, Carlos Pineda, un empresario que no estoy valorando lo bueno o malo, simplemente era diferente o no era de la política tradicional, y no lo querían, activan ese sistema de judicialización de cortes, y llega una denuncia, la denuncia llega a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia la acepta, la manda al tribunal y ordena que desinscriban al candidato. O sea, hay una
línea directa de comunicación cuando ellos tienen un interés particular. Claro. Y eso es lo que sucedió. Y eso está sucediendo ahorita con Bernardo Arévalo. Bernardo, cuando llega y después de la primera vuelta, este partido ya ganó 7 diputaciones en el 2019. Y oh, sorpresa, ahorita que gana la primera vuelta electoral y está enfilándose para ser presidente, resulta que sale una investigación del Ministerio Público donde dice, momento, este partido no tuvo que haber sido inscrito en el 2018, en el 2018 cuando constituye legalmente como partido, porque había unas firmas que estaban malas. Sí. Y entonces empieza una investigación en contra del partido. Esta judicialización que me estás preguntando es el mismo sistema que sacó a Carlos Pineda porque amenazaba su statu quo. Es el mismo sistema que dice Bernardo tampoco es de nuestros políticos con los que tenemos estos pactos y puede que nos venga a quitar privilegios que ya volvimos a ganar y que habíamos perdido en el 2015. Claro. Y entonces yo creo que es ese espasmo que tienen estos poderes fácticos de que llegue alguien y que les vaya a incomodar a ellos el escenario en el que están. Por eso, ahorita, hoy por hoy, perdón, solo para terminar, ahorita mismo el partido está en un proceso de cancelación suspendido por orden constitucional, pero está vigente, o sea, ahorita que termine el proceso electoral van a cancelar o se quiere cancelar el partido que llevó a Bernardo a la presidencia. Apenas ayer se presentaron solicitudes de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hay investigaciones abiertas en contra de las juntas receptoras de votos, la gente que contó en las mesas los votos porque creen que manipularon las cosas. Entonces hay alrededor del proceso electoral actual que está terminando y llevando a Bernardo Arévalo a la presidencia, hay 13 investigaciones que podrían por lo menos poner en duda esos resultados electorales. Y todo eso está viniendo desde un ministerio público con cortes que están cooptadas y que pues eso nos mantiene una incertidumbre todavía de qué va a pasar. Lo que tú estás mencionando es muy grave, es decir, el 14 de enero lo van a dejar asumir la presidencia a Bernardo Arévalo. Eso es algo justo ayer, esta semana nos ha concedido una entrevista el presidente electo Arévalo, sí, y le hicimos esta pregunta también, Fausto, y le dijimos, ¿usted cree que va a tomar posición el 14 de enero? Él dice, sí, estoy seguro que vamos a defender la institucionalidad. Claro. Pero yo creo que la respuesta debería de ser un sí sin ningún pero, porque en una democracia el que gana las elecciones debe de asumirla. En este momento todos esperamos que sí asuma el 14 de enero y esperamos no por una afiliación política, sino que esperamos de que se respeten los resultados de las urnas. Pero aún hay incertidumbre. Lo cierto es decirte, ahorita nadie puede asegurar que eso sucederá, porque 2 días antes de las elecciones, incluso el jefe de la fiscalía que lleva las investigaciones salió a decir que estaban preparando antejuicios incluso contra candidatos, en ese momento candidatos del partido Semilla. O sea, hay muchas probabilidades porque Bernardo Arévalo es todavía el secretario general de ese partido político, de que alcancen algunos antejuicios a él. ¿Qué pasaría si alcanza un antejuicio a él? Aquí hay en nuestra Constitución hay un artículo que manda a que el presidente, entre los requisitos, debe ser idóneo para el cargo. Y por esa palabra de idoneidad es que incluso han retirado candidaturas. Por ejemplo, Alfonso Portillo, que fue presidente de Guatemala, quería ser diputado. Sí. No lo inscribieron porque dijeron que uno de los requisitos para ser funcionario público es la idoneidad. Y el que ya fue condenado por sobornos durante su gobierno, ya cumplió la condena, ya salió libre, pero aún así los magistrados dijeron, no, él no es idóneo porque ya tuvo una condena. O sea, esa palabra idoneidad es de hule y se estira mucho o se acorta mucho, y eso es lo que también podría peligrar de que dijeran en algún momento Bernardo Arévalo no es idóneo para tomar el cargo, porque hay una investigación en su contra. Claro. Entonces, este es por lo menos es uno de los ejemplos que te digo que ponen en tela de duda, o por lo menos en incertidumbre, qué va a pasar de aquí al 14 de enero. Qué grave. Justamente estaba observando la entrevista que tú mencionas, que le hicieron tus compañeros en Prensa Libre, y le hicieron la pregunta de que si él consideraba que el presidente Yamatei forma parte de de este complot, o de esta, sí, no sé, si es una mafia, vamos a decirle, gente antidemocrática que no quiere que llegue Bernardo Arévalo a la presidencia.
y él decía que en este momento, le llamó por teléfono para felicitarlo y que no lo veía arriba del barco. Dice, no lo vi arriba. ¿Tú lo ves a Yamatei como un personaje que ha de alguna manera participado en esta intención, sobre todo entre la primera y segunda vuelta, de bajar a Bernardo Arévalo y a su partido? No, y te digo que no, porque tácitamente el gobierno, el ejecutivo que preside Alejandro Yamatei, no tiene o ha estado bastante aislado fuera de todo este proceso electoral, porque no le compete. O sea, el presidente, yo creo que sin valorarlo si es bueno o es malo, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Nada. En el proceso electoral es nada. Uh-huh. Claro, no puede hacer, no, o sea, él no puede, yo creo que en la institucionalidad que todavía hay acá, él no puede venir y decir yo no le voy a dar el cargo porque me parece sospechoso. Él creo que está cumpliendo las normas muy apegadas al papel que le toca asumir, pero ahí no, o sea, es muy difícil valorar si él está en un interés. Es un presidente saliente, él no podía perpetuarse en el poder sin romper el orden constitucional. Claro. Y yo creo que aunque fueran, mira, te digo, aunque fueran mafias, aunque él estuviera dentro de un círculo oscuro, mafioso, qué sé yo decirle, a nadie le conviene que se rompa la institucionalidad tampoco del país, porque claro, cualquiera que lo quiera gobernar para bien o para mal, antes necesita tener un país. Entonces creo que se puede incluso guardar las formas, pero hasta este momento no hay ningún indicio de que el presidente quiera perpetuarse en el poder, que es lo único que podría hacer. Claro. Entregar el cargo. Él sí dijo el sábado pasado, o sea, un día antes de las elecciones, sí dio declaraciones donde decía, yo le voy a entregar mi cargo al Congreso el 14 de enero. Claro. El Congreso, si no puede entregarlo, ya no es problema mío. Te estoy parafraseando, pero lo que él dice es, yo voy a cumplir porque el cargo se va a entregar al Congreso, no se va a entregar al nuevo presidente. Claro. Y el Congreso recibe, y si el Congreso puede o no puede sesionar, si al Congreso le prohíben o no le prohíben entregar el cargo presidencial, eso ya no le compete al Ejecutivo, no que le compete a otra institución. Déjame decirte que el Congreso, ahorita ya hay fuertes rumores de que el Congreso, quien va a presidir el nuevo Congreso va a ser el presidente del Congreso los primeros 2 años del gobierno, que era una persona de confianza de Alejandro Yamatei y del partido político que ahorita está en el poder. O sea, lo que te quiero decir es que se pareciera que va a haber un Congreso que no va a cambiar en mucho al que está ahora. Y ese Congreso es el que le tocaría en un escenario recibir el cargo, pero si le ordena a una corte no entregarlo, pues entonces el presidente no faltó a su palabra, él le entregó el cargo, el Congreso no puede legalmente, ahí es donde está este problema judicial que te digo, judicialmente estaría imposibilitado de entregar el cargo al nuevo presidente y se vería obligado, te digo porque la ley así lo manda, que si no hay a quien darle el cargo, el Congreso nombra a un presidente provisional. Ese es un escenario que en papel puede suceder. Ya. ¿Tú ubicarías entonces a la fiscal general Consuelo Porras o al fiscal especial Curruchiche como parte de estos personajes oscuros, como les llamas? Sí, y los identificamos de manera indirecta porque no valoramos hechos, pero por ejemplo la fiscal general desde el año pasado, desde marzo, abril, mayo, no recuerdo, entre esos meses, en principios del año, la misma, el Departamento de Estado de Estados Unidos la nombra a ella y después al fiscal Rafael Curruchiche como actores corruptos y los sanciona públicamente bajo una ley que ellos tienen sobre sanciones sobre actores corruptos, que le decimos la lista Angel, sí, que es para Centroamérica, y ahí la mete a ella. Y desde entonces Estados Unidos dice, yo no vuelvo a trabajar con el Ministerio Público hasta que ella no entregue el cargo. ¿Qué te digo con esto? Es que hay señales, Fausto, que dicen que ella no está haciendo el trabajo que se debe de hacer. Hay más partidos políticos que incluso el partido oficial tenía denuncias por haber utilizado recursos públicos para hacer campaña, pero esas investigaciones no las vemos. Claro. Sí vimos una investigación muy rápida, muy oportuna, cuando a Carlos Pineda lo denuncian. Y ahorita que gana Semilla, vemos
en la primera semana después de que ganó la primera vuelta, que ya hay allanamientos en contra del partido. Entonces sí vemos una persecución, sí vemos algo que está dirigido, sí vemos un ministerio público que, por ejemplo, esto no es parte electoral, pero un ministerio público que está perdiendo casos de corrupción que la CICIG traía y había acusado, por ejemplo, a un exministro de Otto Pérez Molina que se llama Alejandro Sinibaldi. Él tenía 3 casos de corrupción, estuvo prófugo 2 años, se entrega a la justicia y ahora está a punto de recobrar su libertad porque le están desestimando casos, porque la fiscalía ha perdido esos casos. Entonces hemos visto bastantes hechos que sugieren que la fiscalía no está siguiendo una línea anticorrupción, sino que está perdiendo casos y podría ser incluso lo grave, que pudiera perderlos adrede, que pudiera estar perdiendo casos. Y ayer Otto Pérez Molina le conceden una fianza para que pueda salir de prisión al expresidente a pesar que tiene una condena. Entonces hay muchas señales que hablan de que Consuelo Porras, su trabajo no está precisamente alineado con los intereses naturales que debería tener su cargo, sino que tendría una agenda un poco más parcializada. Claro. Recuerdo, y es una lástima porque el Ministerio Público, cuando estaba la CICIG y sobre todo cuando actuó en contra de Otto Pérez Molina, era un Ministerio Público de altura. Inclusive creo que la fiscal de entonces se fue a Estados Unidos a vivir, ¿no? Porque en realidad pues fue amenazada, ¿no? Esa época, estás hablando de la fiscal Tel Maldana, sí, es uno de los grupos de los fiscales que estuvieron trabajando con ella. El anterior a Rafael Curruchiche, que era jefe de la Fiscalía Especial, ellos están hay jueces que también están ahí exiliados, pero mira, esa suerte yo creo que fue una suma de una tormenta perfecta. Sí, ya había hecho una estructura, una base legal, leyes que permitían a los fiscales ser más fuertes y contundentes, o sea, levantar secretos bancarios, escuchas telefónicas, pedir a fiscalías dedicadas a ellos órdenes de captura, allanamientos, y que fueran, lo importante que fueran jueces o judicaturas especializadas era porque tenían más control, porque en cualquier judicatura podía filtrarse información, porque era gente de altos cargos, funcionarios, a los que se estaba investigando. Entonces creo que todos estos factores, yo no quiero decir fue Tel Maldana la que lideró un movimiento, fue Juan Francisco Sandoval, ya se me viene el nombre, el que dirigía la FESI, el que son los héroes de ese episodio del país. No, habían muchos factores que unidos y en conjunto y que venían trabajándose desde, tú lo dijiste muy bien, desde la época de Portillo, que se empezó a formar una CICIG y el interés por hacer la CICIG. Ahí creo que llegaron a la tormenta perfecta, se sumaron todos esos factores y empezó a dar esos frutos que se vieron materializados con persecuciones muy fuertes. Claro. Investigaciones que hasta este momento nunca habíamos visto en Guatemala y no hemos vuelto a ver, e incluso tocando poderes muy sensibles como los grandes capitales de este país. Entonces yo creo que no es aquí también no solo es la fiscal general, son cortes que también están cooptadas, es Congreso que también está en una misma línea, es un conjunto de actores. Sí, para terminar, Alex Fernando, periodista de periódico Prensa Libre, leí una entrevista que tú le hiciste al embajador de Estados Unidos allá en Guatemala. Para ti, ¿qué tanto va a influir la presión de Estados Unidos? Porque leí ayer o antier que Reuters sacaba pues una nota respecto a una conversación con un funcionario estadounidense en donde decía si le tiran la candidatura a la presidencia a Bernardo Arévalo, Estados Unidos va a tomar pues represalias o va a tomar decisiones fuertes en contra de Guatemala, incluyendo, por ejemplo, la cancelación de la importación de azúcar. ¿Tú ves que Estados Unidos va a jugar un papel importante de aquí al 20 al 20 de enero, ¿verdad? Que es cuando toma posesión. El 14 de enero es la toma de la transmisión de mando. Sí, 14. Mira, con Estados Unidos es bastante difícil de adivinar qué es lo que tiene. Lo que sí te voy a decir, en este año, esa entrevista que mencionas, que nos dio a propósito de su salida el embajador, en abril habíamos platicado también con el embajador sobre algunos asuntos empezando la campaña electoral. Yo creo que Estados Unidos tiene una agenda muy clara, muy definida sobre los intereses que ellos tienen en esta región, que van crimen organizado, que van seguridad transnacional,
y sobre todo, dejaba de último, la migración. Claro. Entonces yo veo muy poco probable, pero esto juzgándolo desde las relaciones que hay con Guatemala, que Estados Unidos se vea obligado a implementar sanciones económicas drásticas al país. ¿Y esto por qué? Porque uno de los ejes más importantes de Estados Unidos, a pesar que la corrupción le preocupa, es la migración, Fausto. Y no puede castigar con sanciones económicas a un país para obligarlo a que siga mandando gente a su frontera sur, porque para ellos es un problema de seguridad nacional, y incluso es un problema político para ellos si hay un enfrentamiento demócrata-republicano por cómo es el trato y las formas que tienen con los migrantes. Entonces yo creo que es muy difícil para Estados Unidos, no porque no quiera, sino porque hay otras circunstancias que ellos deben de ver antes de una sanción económica. Entiendo. La lista Angel, por ejemplo, ahí están figurando actores, ahí hay expresidentes del Congreso, ahí hay actuales diputados, ahí está la fiscal general, ahí hay jueces incluso que están incluidos en esta lista Angel. Sí. Y en esta entrevista hace 2 días, lo que rescato que dice importante el embajador sobre ese tema es que la lista sirve a Estados Unidos para saber ponerle unas banderas rojas a estos actores de que no pueden negociar con ellos y que ellos tienen prohibido llegar a su país y usar su sistema financiero. Pero es una protección para Estados Unidos, que no pueden decirle a Guatemala, mire, la fiscal hay que quitarla porque nosotros sabemos que es corrupta. Claro. Entonces yo creo que en esa suerte Estados Unidos también tiene muy limitados sus alcances, a pesar de pues, toda la fuerza geopolítica que le vemos a nuestro vecino del norte. Creo que es muy limitado porque ellos tampoco pueden comprometer su seguridad nacional y, como te decía, temas que para ellos son muy importantes como crimen organizado, narcotráfico, que es la seguridad transnacional, sí, y migración. Y eso, más allá de cualquier fenómeno democrático que haya en este continente, creo que eso es lo que ellos primero ponen en la lista de prioridades. Entonces, sanciones económicas, aunque habrán sectores que las pidan, habrá corrientes adentro del mismo Congreso de Estados Unidos y el gobierno que las esperen, yo creo que sería muy difícil por el impacto económico que repercutiría en más migración hacia ellos, y ellos están invirtiendo mucho recurso económico para detener ese flujo de migrantes. Claro. La migración sigue creciendo. ¿Cómo ha sido en los últimos años la migración, Alex Fernando? La migración sigue creciendo, sigue siendo un tema bastante sensible para Estados Unidos. Nosotros seguimos liderando en el Triángulo Norte la expulsión de guatemaltecos hacia allá, porque aunque hayan más restricciones, aunque Estados Unidos ahorita, tengo el dato fresco porque nos lo dijo el embajador esa semana, fue que en 3 años han dado 27,000 visas de trabajo para trabajo temporal para guatemaltecos en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, esto no detiene, porque 27,000 personas que estén trabajando legalmente en Estados Unidos de manera temporal es una fracción de los miles que cada mes se reporta que van hacia Estados Unidos, porque la pobreza aquí sigue siendo, o las desigualdades, para no llamarles pobreza, porque hay desigualdades muy marcadas, son muy sensibles. Entonces yo creo que Guatemala tiene muy poco también por hacer para retener a su gente. Nosotros, nuestro mayor Producto Interno Bruto en divisas lo genera las remesas, y eso es algo que, pues aunque sea un claroscuro, algo que al país todavía le sigue siendo rentable tener migrantes, porque ese es nuestro gran ingreso. Entonces Guatemala hace muy poco o casi nada por detener a sus migrantes. Claro. Y aparte tenemos una presión que viene todavía, el triángulo El Salvador, Honduras, que siguen esas caravanas que hubo a partir del 2020. Sí. Yo creo que siguen haciendo un reflejo de que el problema no se va a acabar. Ustedes, el propio gobierno mexicano ha reforzado su frontera con nosotros acá por el mismo motivo, pero aún así yo creo que lo único que ha hecho es de que sea un poco más difícil, pero que la gente aquí en Guatemala, te digo, Fausto, sí, no está pensando en dejar de migrar a pesar de sus condiciones. ¿Cuántos millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos? ¿Tendrás el dato? El número real no sé dónde estará. El número que dan las autoridades que sacan es de unos 3 millones de guatemaltecos, 3 millones. Pero lo sacan
cuántas solicitudes hay en consulados, Sí. en las sedes consulares de allá que se estén atendiendo, y ahí sacan este aproximado, pero pues un registro oficial, obviamente, porque la gran mayoría son migrantes en situación irregular, Claro. pues ellos no están registrados como ingresos, ni siquiera como salida aquí de Guatemala. Entiendo. Muy bien, Alex Fernando Rojas, te agradezco mucho el haber participado en este podcast del Economista. Es interesante el panorama que tiene Guatemala en el corto plazo. Bernardo Arévalo, sin lugar a dudas, tiene muchos vínculos con México, vivió en México, es un diplomático que fue embajador en España, habla italiano, francés, hebreo, estudió en los Países Bajos, estudió en Israel. Tiene una hermana inclusive, creo que se llama Margarita Arévalo, que vive en México, da clases en UNAM. Y está casada con un intelectual mexicano de izquierda, Enrique Semo, y seguramente las relaciones entre Guatemala y México van a acercarse más precisamente por esta afinidad que tiene el presidente electo Bernardo Arévalo sobre su vecino del sur. Pues te agradezco mucho, Alex Fernando, gracias, periodista de Prensa Libre, te leemos con mucha atención y muchísimas gracias. A ti, Fausto, por la oportunidad, un saludo y gracias. Hasta pronto. Gracias, los espero, Fausto Pretelín, en este podcast de Globaliqué, aquí en el periódico El Economista, y les invito obviamente a que escuchen los otros, una gran cantidad de podcasts que tenemos aquí en el periódico. Gracias, hasta la próxima. Globaliqué con Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.